Acompáñeme a Gálatas capítulo 5, vamos a leer el verso 25. Gálatas 5, verso 25. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Yo creo que para nadie es un secreto que estamos viviendo tiempos que nos retan, tiempos que son complicados en diferentes formas y que presentan diariamente un reto para la familia, un reto para el esposo, para la esposa, para los hijos. Estamos viendo tiempos que son un reto para los que lideramos, para los que estamos al frente de alguna iglesia, de alguna empresa o cualquier lugar donde Dios te ha puesto para liderar, donde se toman decisiones importantes. Estamos viviendo tiempos de mucho reto. Por esa razón meditaba sobre esto en esta semana y el Señor ponía en mi corazón esta palabra y me decía el Señor: no puedes solamente confiar por tus dones naturales, no puedes solamente confiar por los sentidos naturales, y no necesitamos realmente confiar solo en nuestros sentidos naturales. De hecho, a veces no debemos de confiar en nuestros sentidos naturales porque nos engañan. Y me decía el Señor: para eso fue que envía al Espíritu Santo, para que morara en ustedes. Dice la palabra que somos el templo del Espíritu de Dios. Él mora en nosotros. El Espíritu Santo es llamado también el Espíritu del Hijo. Pero el Espíritu Santo también podemos entender que es la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo dice: pero nosotros tenemos la mente de Cristo, y la mente de Cristo no es otra que el Espíritu Santo que estaba en él, que dirigía sus pasos. Él estaba lleno por completo, 100% gobernado, dirigido por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, que le enseñaba la voluntad de Dios, que lo guiaba diariamente a tomar decisiones en su estado de hombre, siendo hombre y siendo Dios 100% al mismo tiempo. Entonces meditaba sobre esto porque estamos retados a tomar decisiones, estamos retados a tomar rumbos y necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Y recordaba también una vez más ese mensaje de la media vigilia del año pasado, y recuerdo que el Señor ponía en mi corazón este pensamiento. Viene una década, y no solo era este año, sino una década. En esta próxima década que estamos abriendo, me decía el Señor, y le compartí a ustedes en ese mensaje: vamos a necesitar oír atentamente la voz del Señor, y vamos a necesitar tener los ojos bien abiertos para seguirle en medio de las circunstancias que vamos a atravesar. No tenía ni idea de lo que iba a venir, pero el Espíritu Santo ya lo sabía. Y esto es, no me quiero adelantar porque este tema que te quiero compartir hoy es uno de los temas que yo considero más hermosos de hablar, más lindos, más preciosos. Hemos estado hablando de fe, de esperanza, hemos estado hablando de todo esto, y todo eso se sostiene por una sola cosa, y es por la vida del Espíritu. Es por la vida del Espíritu. Leamos otra vez Gálatas 5:25. Dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pablo estaba escribiendo a los Gálatas, haciendo ciertas correcciones al carácter de la iglesia y hablando sobre diferentes cosas que se estaban dando. En los versículos de arriba, Pablo habla acerca de la batalla que hay entre la carne y el Espíritu. Y Pablo habla también acerca de las obras de la carne y habla acerca del fruto del Espíritu Santo. Y termina ese capítulo Pablo diciendo: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y en el verso 24 dice: porque los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones, con sus deseos. Y luego añade este verso: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Diga conmigo: por el Espíritu. Una vez más, repita conmigo: por el Espíritu. Así se llama el mensaje de esta mañana. Yo creo que no lo voy a poder terminar hoy, pero si esto se convierte en una serie, pues excelente, será buenísimo. Pero lo que tengo para entregar hoy está aquí. Espero poder terminarlo, si no, continuaré el próximo domingo. Diga conmigo: por el Espíritu.
Una vez más, por el Espíritu. Entonces, este verso nos está diciendo claramente el apóstol Pablo que tenemos dos cosas por hacer, y las dos cosas que tenemos por hacer son por el Espíritu. Diga conmigo, por el Espíritu. Y lo primero que el apóstol Pablo nos exhorta a hacer es a vivir por el Espíritu. Dile que está a la par tuya: necesitas vivir por el Espíritu. Una vez más, dile: necesitas vivir por el Espíritu. Una vez más, necesitas vivir por el Espíritu. Y si vivimos, dice Pablo, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Entonces, la primera exhortación del apóstol Pablo es: vivan por el Espíritu. Vive por el Espíritu, no por los sentidos naturales, no por lo que se ve, no por lo que se oye, sino por lo que el Espíritu habla, sino por lo que el Espíritu está haciendo, sino por lo que el Espíritu ha revelado. Y la pregunta esta mañana es: ¿qué está revelándonos el Espíritu? Si vivimos por el Espíritu, andemos de acuerdo al Espíritu. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué significa vivir por el Espíritu? Ese es el primer punto: vivir por el Espíritu. Es lo primero que te quiero enseñar la mañana de hoy. El apóstol Pablo dice: vivan por el Espíritu. Una vez más, dile que está a la par tuya: vive por el Espíritu. Vivir por el Espíritu es permitir al Espíritu Santo gobernarnos. Es estar bajo la unción permanente del Espíritu. Es estar bajo el fuego permanente del Espíritu. Es estar bajo la dirección permanente del Espíritu, bajo el gobierno permanente del Espíritu Santo. Eso es vivir por el Espíritu. Vivir por el Espíritu no es andar todo el tiempo hablando en lenguas, o estar tomado y las manifestaciones, y caer y temblar y llorar. No, esas son manifestaciones de momentos especiales en los que el Espíritu Santo nos toca. Jeremías hace una mención en el capítulo 23, verso 9. Jeremías menciona que era tan fuerte la palabra de Dios en él, era tan convincente lo que Dios le había hablado, que tenía que comunicar al pueblo, que él dice se sentía como borracho, se sentía como que su cuerpo no se podía sostener. Y Jeremías decía: es tan poderosa la palabra que hay en mí, que me siento como un borracho, controlado, dominado por completo por esa palabra, y yo necesito hablarla, y yo necesito comunicarla. Ahí está Jeremías 23:9. Hay manifestaciones físicas. Nuestro cuerpo reacciona ante la unción del Espíritu. Nuestro cuerpo reacciona ante el dominio del Espíritu Santo. Eso pasa muchas veces en momentos en los que estamos congregados todos juntos y la unción de Dios cae congregacionalmente, y unos comienzan a llorar, otros comienzan a reír, otros comienzan a temblar, otros caen, otros... Porque nuestro cuerpo reacciona, nuestras emociones incluso reaccionan a la presencia de Dios. Pero vivir por el Espíritu va mucho más allá que solo eso. Eso puede ser parte de, pero vivir por el Espíritu va mucho más allá que eso. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, yo quiero que vaya conmigo ahí, Efesios 5:18. El apóstol Pablo escribe un verso que muchas veces se habla y se enfoca en dirección a las manifestaciones del Espíritu Santo, a cómo nos hace sentir el Espíritu. Borracho en el Espíritu, dicen uno: yo estoy borracho en el Espíritu y dame más, yo quiero más vino del Espíritu Santo. Y relacionamos ese versículo a eso, lo enfocamos a eso, lo interpretamos bajo esa dirección. Pero esta mañana yo quiero presentarte un enfoque un poco distinto. Y no es que sea una interpretación diferente, no, sino que es una explicación más allá de las manifestaciones. Es una explicación acerca del diario vivir con el Espíritu. Que Pablo dice: vivan por el Espíritu. Dile que está la parte tuya: vive por el Espíritu. Entonces, Efesios 5:18, pero voy a leer la traducción del lenguaje actual, porque la Reina Valera a veces cuesta un poquito entender el contexto, ¿verdad? Entender perfectamente
las palabras, porque dice la Reina Valera, dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. ¿Quién usa disolución para decir pleito? Casi nadie. No he escuchado a alguien decir: viera qué disolución la que tuve ayer con mi esposa. No, ¿verdad? Entonces, no, desorden. Disolución es desorden, es pleito, es contienda, es todo ese montón de barbaridades que trae el alcohol. Dice Pablo: no se embriaguen con vino, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo no solo son manifestaciones del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo tiene que ver con la transformación que el Espíritu obra en nosotros, dentro de nosotros, no solo por fuera, sino más bien primero dentro. Entonces dice la traducción del lenguaje actual, lo dice de esta manera: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Vivir por el Espíritu es estar bajo el dominio, bajo el control del Espíritu Santo. Vivir bajo el Espíritu va más allá de una emoción. Ay, yo siento la presencia. Y yo lo he sentido así. He llorado y he reído y he tenido tiempos en los que caigo en la paz del Señor. Ahí siento aquella paz en medio de mis luchas. Yo he temblado, también me he sentido como borracho a veces. Todas esas cosas me han pasado. Han sido momentos lindos, hermosos, que no puedo dejar de olvidar. No puedo olvidar, porque me traen un deseo, un hambre por volver a sentir la presencia de Dios de esa forma, y mucho más que eso. Pero vivir por el Espíritu va más allá que solo eso. Vivir por el Espíritu, dice el apóstol Pablo en esa traducción del lenguaje actual, nos deja claro, dice: es estar bajo el control. Dejen que el Espíritu los controle. Mire qué interesante, porque Pablo hace una analogía entre el borracho y el que está lleno del Espíritu. Es lo que está haciendo ahí. Dice: no se emborrachen, dice Pablo. Y por supuesto se refiere a emborracharse con alcohol, pues perderán el control de sus actos. Bueno, aquellos que en algún momento fueron borrachos o se pegaron sus buenas emborrachadas saben exactamente bien, no tengo que decirles mucho lo que Pablo está diciendo ahí. Pero los que nunca, en mi caso, el alcohol no fue un problema para mí, nunca me gustó. Entonces yo nunca me pegué una emborrachada de esas que perdí el control, el conocimiento y que no sabía ni a dónde estaba. Yo he visto gente que cuando está en sus cabales son gente muy educada, gente de respeto, siempre hablan con mucha pausa, y apenas se emborrachan y pierden el control, no saben ni cómo se llaman y comienzan a decir un montón de cosas sin razón, sin control. Hay unos que se vuelven, está el borracho llorón, aquel que comienza a llorar por todo, ¿verdad? Se acuerda de todo y comienza a llorar y se suelta a llorar. Está el borracho pleitisto, aquel que es un pan de Dios, es un pan de azúcar cuando está cuando está en sus cabales, pero cuando se emborracha se vuelve el más pleitisto de los pleitistas. Está el borracho hablantín. Yo no sé cuál fuiste tú, pero esos son los que yo he conocido. Yo no fui de ninguno de ellos porque nunca me gustó el alcohol. Pero el borracho hablantín nunca habla, todo el tiempo callado. Apenas se pone, aquel se suelta, ¿verdad? Y comienza a hablar el montón de cosas. Un día de esto estaba saliendo de mi casa y eran, no sé, 8:30 de la mañana tal vez, o las 8 quizás. Y saliendo de mi casa a mano izquierda así, por la cuneta, en el monte, estaba un hombre tirado. Oye, estaba bien vestido, no se miraba que fuera un mendigo, no, se miraba que era una persona que probablemente era algún trabajador, ¿verdad? Bien vestido, sus zapatos, su pantalón, su camisa, tirado boca abajo, con esta pierna así toda cruzada, el otro brazo así. 8 de la mañana amaneció ahí. ¿Dónde estará su familia, sus hijos? A lo mejor es una persona, a lo mejor es un trabajador esforzado, pero cuando él está bajo la influencia del alcohol se vuelve en eso, irreconocible. Pablo dice: no se emborrachen, porque cuando se emborrachan pierden el control de sus actos.
Hay algunos que pierden más que el control de sus actos cuando están borrachos y pasan cosas que mejor ni hablemos. Pero usted ya sabe a qué me refiero. Porque cuando usted está borracho, usted está bajo el control, bajo el dominio, bajo la influencia. Tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, aún todo tu cuerpo está bajo la influencia del alcohol. Estás gobernado por el alcohol. Cada célula de tu cuerpo está intoxicada con esa sustancia. Llega a tu cerebro, llega a tus riñones, llega a tus pulmones, llega a tu estómago, a las células del pelo incluso. No hay una parte de tu cuerpo donde esa sustancia no afecte. Todo tu cuerpo está bajo el control. Por eso Pablo dice: no se emborrachen, porque cuando se emborrachan pierden el control de sus actos. Te desinhibes, pierdes el temor a hablar, pierdes el temor a ofender, pierdes el temor a las cosas que normalmente te dan ansiedad, pierdes el temor a todo. Y al ver borracho no puede manejar, pero va en su camioneta a 150 y al que encuentre. Pierde el juicio, pierde la capacidad de discernir, pierde la capacidad de reaccionar. ¿Por qué? Porque está bajo la influencia, bajo el control absoluto del alcohol. Entonces Pablo dice: no se emborrachen porque perderán el control de sus actos. Y después añade diciendo: más bien permitan que el Espíritu Santo quien los llene y sea quien los llene y los controle. Pablo está diciendo básicamente lo siguiente, y te hablé sobre el borracho, y ojalá que me esté viendo más de alguno que haya sido borracho, porque vas a ser el más bendecido con esta enseñanza. Vas a entender plenamente lo que dice Pablo ahí. Lo que Pablo está diciendo es que vivir por el Espíritu es estar controlado, influenciado plena y absolutamente por el Espíritu. Diga conmigo: por el Espíritu. Vivir por el Espíritu es estar dominado, influenciado. Así como el borracho está bajo la influencia del alcohol, así aquel que ha sido lleno del Espíritu Santo está bajo el dominio, el control, la dirección del Espíritu Santo. A eso es que Pablo se está refiriendo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que todo tu cuerpo, tu ser, tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones, tus actos, tus palabras, todas ellas están bajo el dominio, bajo el control, bajo la influencia del Espíritu Santo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo no es solo caer, revolcarse en el suelo o reír o llorar. Ser lleno del Espíritu Santo es más que eso. Ser lleno del Espíritu Santo es ser guiado por el Espíritu Santo. Es ser dirigido, es ser controlado, es estar bajo el dominio, bajo la influencia del Espíritu Santo. Yo no sé si alguien puede decir amén. Y todo eso que Pablo está hablando cuando dice vivan por el Espíritu, se refiere a esa conciencia interna que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros cuando recibimos a Cristo. Cuando recibimos a Cristo, Él viene a morar en nosotros. Y cuando dice que viene a morar en nosotros, Él trae el reino de Dios a nosotros y comienza un proceso de renovación de la mente. La mente es el área de las emociones, la voluntad, los pensamientos, es el alma. El alma está acostumbrada a todas las cosas del pasado, pero el Espíritu viene ahora el Espíritu Santo de Dios viene ahora a trabajar a través del espíritu del hombre para afectar nuestra alma y dominar nuestra alma, gobernar nuestra alma, gobernar nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros pensamientos. Y ese es el trabajo que Él hace en nosotros. Es la conciencia interna. Es por el Espíritu Santo y solo por Él que yo puedo saber lo que me conviene para bien o para mal. Yo en mi naturaleza humana no puedo discernir eso. Estoy incapacitado de discernir lo que me conviene para bien o lo que me conviene para mal. Permítame que aquí tengo un problemita con esto. Ahora sí. Es por el Espíritu. Es Él el que me da testimonio. Esto está mal, esto está mal. Aquello es lo bueno, síguelo. Es Él el que me empuja hacia lo bueno y el que me aparta de lo malo. No es porque yo soy tan bueno, es que yo soy tan bueno.
No, 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 no. Es el Espíritu de Dios en nosotros. Y cuando permitimos cuando vivimos por el Espíritu, es que estamos viviendo por la norma establecida de Dios en nosotros, dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Él vino a establecer esa norma. Pablo habla en el capítulo 7 de Romanos acerca del nuevo régimen, el régimen del Espíritu. Cuando habla de régimen, habla de gobierno, habla de autoridad, de dominio, habla de ley también. Ustedes ya no están bajo el viejo régimen de la letra, dice Pablo. Ahora ustedes están bajo el nuevo régimen del Espíritu. Y el régimen del Espíritu, quiero decirles que es mucho más exigente que el régimen de la letra, porque el régimen de la letra tenía que ver con cosas que hacíamos. Pero ahora el régimen del Espíritu no solo tiene que ver con las que hacemos, sino también con las que pensamos. Y ahí se vuelve más complicado, pero al mismo tiempo más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos la ayuda del mismo Espíritu Santo para hacerlo. Estamos viviendo tiempos en los que hay que tomar decisiones y no podemos tomarlas en nuestra capacidad natural. Necesitamos al Espíritu y ya lo tenemos. Él vino para eso. Dijo Jesús, Él vendrá para guiarlos a toda verdad y les recordará todas las palabras que yo les he enseñado. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 14, Juan 16 habla sobre eso el Señor, hablando acerca del Espíritu Santo. Así que vivir por el Espíritu entonces es tener conciencia interna. Esa conciencia interna que nos enseña cómo vivir de acuerdo a la nueva naturaleza en nosotros. Pablo dice, si tenemos la conciencia del Espíritu en nosotros, viene la segunda parte. Entonces, como consecuencia de tener ya la conciencia interna, el testimonio interno del Espíritu acerca de las cosas que debemos y no debemos de hacer, si ya tenemos esa conciencia interna, dice el apóstol Pablo, la consecuencia es, punto número 2 del mensaje de hoy, anda, camina por el Espíritu. Dile que está la parte tuya, por el Espíritu. Nada más dile, por el Espíritu. No por tu conocimiento, no por tus habilidades, no por tu confianza en ti mismo, no por lo que dicen, sino por el Espíritu. Por eso el mensaje se llama por el Espíritu. Y le puse así para que recordemos que esto es por el Espíritu. Por además diga conmigo, por el Espíritu. Entonces Gálatas 5:25, la segunda parte, dice el apóstol Pablo, andemos por el Espíritu. Si ya dijimos que vivir por el Espíritu es esa conciencia interna, es vivir, tomar decisiones, dejarte influenciar, gobernar tus pensamientos, tus emociones, así como el borracho está bajo la influencia absoluta del alcohol. De esa misma manera, dice el apóstol Pablo, nos está enseñando, debemos permitir al Espíritu que nos gobierne. ¿Ok? Entonces eso es vivir, es tener la conciencia de todas las cosas que le agradan a Dios y las que no le agradan a Dios. Andar por el Espíritu sería entonces caminar, actuar, decidir, moverte por la conciencia que ya el Espíritu Santo depositó en ti. O sea, tomar decisiones, que se manifieste lo que hay dentro. Si tienen la conciencia del Espíritu, entonces anden, actúen por el Espíritu. Es lo que nos está diciendo. Amén. Es la expresión externa de la conciencia interna. Andar por el Espíritu es la expresión externa de la conciencia interna que el Espíritu ya nos dio. Así como el borracho. Uno no necesita acercarse para tomarle la prueba de alcohol al borracho que ve en la calle midiendo la calle, el ancho de la calle, ¿verdad? Uno mira que el borracho va midiendo la calle. Yo no necesito bajarme del carro y ponerle el alcoholímetro para saber que está borracho, porque se le nota. Se nota lo que lo está gobernando. ¿Cómo se nota? En sus acciones, su forma de hablar. Sí, aquí estamos. Usted sabe, ¿no? ¿Cómo habla? Se le nota por lo que dice. Un montón de tonteras. Hasta ahora no he conocido un borracho que diga algo que valga la pena oír. Porque él no está en sus cabales. Habla cualquier tontera, lo primero que escucha, discute por todo, cuenta historias falsas para hacerse sentir el más grande.
No necesitamos acercarnos para poner la prueba de alcohol para saber que está borracho, ¿verdad? Sabemos que está bajo la influencia del alcohol con solo verlo caminar. Se anda tambaleando, anda midiendo la calle de cuneta a cuneta. Conclusión, está borracho. Estar borracho es estar bajo la influencia del alcohol. Bueno, quiere decir que aplicando Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, si estás lleno de alcohol, andemos por el Espíritu. Camina como borracho. ¿Me explico? Si el Espíritu te gobierna, manifiesta las obras del Espíritu. Estoy explicando, iglesia. Si vivimos por el Espíritu, manifiesta, o sea, tus obras manifiestan por qué estás viviendo. Mis actos manifiestan quién me dirige. Mis temores manifiestan quién me gobierna. Mi valor manifiesta quién me dirige. Mis actos manifiestan quién es mi conciencia interna. Actúo de acuerdo a mi conciencia interna. Y si mi conciencia interna está gobernada por el Espíritu Santo, mis acciones mostrarán que es Él el que me gobierna. Y Pablo no dejó al azar cuáles son las obras, porque está ahí en Gálatas 5, versos 22 y 23. A eso se refiere Pablo cuando dice andemos por el Espíritu. ¿Qué significa andar por el Espíritu? Andar por el Espíritu no es otra cosa más que manifestar el fruto del Espíritu. Porque si el Espíritu es el que me gobierna, entonces lo que se va a ver en mí es el fruto de ese gobierno. El fruto del Espíritu no es otra cosa más que la manifestación de la influencia del Espíritu Santo en mi vida. Y Pablo dice en Gálatas 5:22, acompáñame ahí, a aparecer en la pantalla, dice, más el fruto del Espíritu, o sea, en otras palabras, andar por el Espíritu, manifestar que el Espíritu me gobierna, es amor. Número 1, no podía haber comenzado por otro mejor, amor, porque el amor lo es todo. Si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, nada soy. O sea, las otras 8 manifestaciones del Espíritu que le siguen, todas ellas tienen su fundamento en el amor, como todo lo que Dios hace tiene su fundamento en el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo único que motiva a Dios a hacer algo es el amor. No hay otra cosa más. Amor a nosotros. Amor. Segundo, gozo. Tercero, paz. Cuarto, paciencia. Quinto, benignidad. Sexto, bondad. Séptimo, mansedumbre. Hago pausa en paciencia y mansedumbre, porque sé que son bien escasas. Por lo menos a mí me cuesta. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Se me escapaba la fe. Séptimo, fe. Octavo, mansedumbre. Y noveno, dominio propio. Andar en el Espíritu es manifestar el fruto del Espíritu. Y no puedo manifestar el fruto del Espíritu si no vivo por el Espíritu. Así que para andar en el Espíritu, yo necesito vivir por el Espíritu. Así que, amados hermanos, si andamos por el Espíritu, vivamos por el Espíritu. Si no hay amor, es porque no está siendo gobernado por el Espíritu. Si no hay fe, porque no está siendo gobernado por el Espíritu. Si no hay paciencia, no está siendo gobernado. No hay mansedumbre, no hay templanza o dominio propio, no está siendo gobernado por el Espíritu. Está siendo gobernado por cualquier otra cosa menos por el Espíritu Santo de Dios. El punto número 3 del mensaje de hoy lo voy a enfocar en darte hoy 3 beneficios de vivir y andar por el Espíritu. 3 beneficios, solo 3 hoy, porque hay muchísimos. Pero estos 3 quiero compartírtelos hoy. Y quizás el próximo domingo, si el Señor no ha venido y estamos aquí todavía y me lo permite, vamos a compartir otros. Pero hoy, 3 beneficios de vivir y andar por el Espíritu.
Gálatas 5:16. Note que es el mismo capítulo de Gálatas. O sea, es la misma conversación que Pablo está teniendo con los Gálatas. Es la misma idea la que les está compartiendo. Gálatas 5:16. Voy a leer la traducción del lenguaje actual otra vez porque nos da un poquito más de entendimiento, más claro. Pero esto les digo, dice el apóstol Pablo: obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Digo pues, andad en el Espíritu, dice la Reina Valera del 60, y no satisfagáis los deseos de la carne. Si tú estás peleando con un pecado, si estás luchando con pornografía, estás luchando con ira, estás luchando con envidia, estás luchando con celos, estás luchando y caes repetitivamente en esto, estás luchando con adulterio, con malos pensamientos, con lujuria, con todas esas obras de la carne que en Gálatas 5 Pablo las detalla claramente, y otras cosas semejantes a esas, dice Pablo. Si estás luchando con eso, yo te voy a sacar de la duda hoy. La única forma en que tú puedes vencer eso es por el Espíritu. Dile a que está la par tuya: por el Espíritu. Una vez más, por el Espíritu. Si tú lo estás tratando de hacer, porque ahora hay un montón de metodologías, ¿no? Meditación trascendental, el yoga que se ha vuelto tan común. Incluso hasta algunos hermanitos están yendo a tomar clases de yoga porque dicen que ayuda con la salud, ¿verdad? Que el Señor los perdone y que les revele que eso es un pecado, porque el yoga no es solamente un ejercicio, no. Esa es la mentira que nos han enseñado y que se ha vuelto tan famosa y tan popular. Porque los actores tales y tales hacen yoga. El yoga no es solo un ejercicio, no solo son estiraciones, no. La base fundamental del yoga es la meditación que hay para cada ejercicio, la respiración, el patrón de respiración que hay para cada ejercicio, y cada una de las figuras que hacen con su cuerpo haciendo el ejercicio está conectado a un elemento de la creación, ya sea un animal, a un elemento como la tierra, el agua, el aire, o en los niveles más altos a deidades de los hinduistas. O sea, es una práctica religiosa el yoga, no es un ejercicio. Así que si usted está viendo al yoga y estaba pagando $30 por una clase, mejor invite a su familia, váyase a comer algo y deje de botar su dinero y santifíquese, porque eso no le agrada a Dios. Y si no me cree a mí, pregúntele al Espíritu que está en usted, Él le va a dar testimonio. La meditación trascendental no puede ayudarte para vencer la ansiedad y el temor. El yoga no te puede ayudar para vencer la pornografía, el adulterio. El yoga no te va a ayudar para vencer los deseos que sabes que hacen daño a tu familia y que te hacen daño a ti. No te va a ayudar, no sirve para nada. Tampoco sirven los rituales religiosos de ninguna religión, incluyendo el catolicismo o la religión evangélica. Nosotros nos consideramos evangélicos y sabemos que hay algunos ritos que hemos venido estableciendo y tenemos que combatirlos, porque el Señor no vino a establecer ritos, vino a establecer una relación. Pero nosotros hemos hecho ritos. Uno de ellos puede ser el hecho de orar de cierta forma, y si no oro de esa forma soy pecador o no me está oyendo Dios. Usar lenguaje religioso para orar. Hasta el saludo pues se ha vuelto ya un rito, ¿verdad? El hermano que saluda: hola, ¿cómo está? Bien, ¿usted? Bien. El que no dice Dios te bendiga, ese anda en pecado, es poco espiritual, no anda en el Espíritu, porque creemos que andar en el Espíritu es hablar como religioso. No, va más allá, lo estamos aprendiendo hoy. Los ritos religiosos no te ayudan. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 2 verso 23, porque el apóstol Pablo escribe sobre eso diciendo lo siguiente. En el verso 22 Pablo está confrontando la confianza que los colosenses tenían, o algunos estaban exigiendo a los colosenses a guardarle una nueva ofrenda, sacrificios, o sea, rituales religiosos. Y entonces en el verso 23 Pablo dice: tales cosas, los rituales religiosos y todo lo demás, la autoayuda, meditación trascendental, yoga, budismo, lo que a usted se le ocurra,
cualquiera de esas cosas, cualquier ritual religioso, dice Pablo, tales cosas tienen cierta verdad y cierta reputación de sabiduría, dice. O sea, hay sabiduría en ciertas cosas que podemos aprender de eso. Pero dice, sabiduría en culto voluntario, o sea, nos ayuda a tener disciplina religiosa, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Porque la carne, la única manera que podemos vencerla es por el Espíritu, no por la carne. Y si volvemos a leer Gálatas 5:16, en la versión de la traducción del lenguaje actual dice: por esto les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Si estás constantemente seducido por la tentación, si estás constantemente seducido a hacer lo malo, escucha, si usted constantemente está seducido a pensar que los otros están haciendo algo malo y dudas de todo mundo y a todo mundo le pones un pero y no hay nadie para ti que sea confiable, es muy probable que tú no estés siendo dirigido por el Espíritu. Es muy probable que estés siendo dirigido por tu carne, por tus miedos, por el fracaso de hace años que te traicionaron y entonces ahora ya no confías en nadie. Pero eso no es el Espíritu. ¿Me explico? No estás siendo dirigido por el Espíritu. Si tú constantemente sientes celo por la bendición de otro, sientes envidia por la bendición de otro, tú no estás siendo dirigido por el Espíritu, estás siendo dirigido por la carne. En Romanos 8 el apóstol Pablo aborda esto. Te voy a compartir un poco más el próximo domingo si Dios lo permite. Pero el apóstol Pablo dice que los que viven por la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven por el Espíritu viven pensando en las cosas del Espíritu. Y el que siembra para la carne segará de la carne corrupción, y el que siembra para el Espíritu segará del Espíritu vida y paz. Si no tienes paz en tu corazón, probablemente es porque no estás siendo dirigido por el Espíritu. Así que si nosotros vamos a levantarnos de esta situación que estamos viviendo, solamente será por el Espíritu. Dile que está la parte tuya: por el Espíritu. El primer beneficio entonces que tenemos de vivir por el Espíritu es que el Espíritu, una vida en el Espíritu, cultivar una vida en el Espíritu, nos aleja del pecado. Es la única manera que tenemos para vencer el pecado, la tentación. Es la única manera para vencer los temores. Una vida guiada por el Espíritu, influenciada por el Espíritu, una vida que manifiesta la dirección del Espíritu. Número 2, beneficio número 2 de vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu. 1 Corintios 2:9, vaya conmigo ahí. 1 Corintios 2:9, Reina Valera del 60. Antes bien, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Pero Él nos las reveló, diga conmigo, por el Espíritu. Una vez más diga conmigo: por el Espíritu. Es por el Espíritu que vas a conocer la voluntad de Dios. No son nuestras emociones, no es nuestra voluntad, no son nuestros sentimientos. Ay, es que yo siento. No, es por el Espíritu que yo tengo convicción. Si usted me pregunta qué siento yo ahorita, y siento un montón de cosas y casi todas ellas muy feas con respecto a esto que hemos estado viviendo. Pero ¿cuál es mi convicción? Bueno, mi convicción es que todas las cosas obran para el bien de los que le amamos. En Dios no hay pérdidas. Yo no sé si usted puede decir amén esta mañana. Y eso solo se puede decir por una conciencia gobernada por el Espíritu. De otra manera no se puede. Antes bien, como está escrito, dice Pablo, no está hablando algo que él cree, no, va a la palabra, cosas que ojo no vio, está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para ti y para mí, si es que lo amamos. ¿Y cómo hacemos para acceder a ellas, pastor? ¿Será que si me voy a un monte y entonces paso varios días ahí recluido y lejos de toda tentación voy a poder alcanzarlo? ¿Será que si hago un sacrificio?
pastor, ¿será que si hago un cultito de acción de gracias, entonces ahí sí voy a conocer? No, no, no. ¿Sabe cómo lo va a conocer? Siguiente versículo. Pero Él nos las reveló por el Espíritu. Y si tú ya tienes a Cristo, tú ya tienes el Espíritu de Cristo. Ya tienes la mente de Cristo. Ya tienes acceso a eso. ¿Por qué todavía no lo has visto? Porque quizás no estás viviendo ni andando por el Espíritu. Si yo quiero tener acceso a esas cosas que ojo no vio ni oído yo, la única manera que tengo para llegar a ellas es por el Espíritu. Y ese mismo verso de 1 Corintios 2, en la última parte, el verso 10 dice: porque el Espíritu todo lo escudriña. Oiga bien, y esto es lindo, esto es maravilloso, aún lo profundo de Dios. Cuando yo leí esta escritura, me acuerdo, en mi encuentro fue eso. El Señor me dio un entendimiento de esto. Y yo dije, yo necesito al Espíritu Santo. Yo lo necesito. Si usted quiere conocer lo profundo de Dios, los anhelos más íntimos del Señor, si usted quiere que la palabra de Dios comience a saltar ante sus ojos, entendimiento, luz, ¿quién mejor que el Espíritu Santo? Si fue Él quien inspiró a los hombres de Dios para escribir lo que está ahí. Entonces el que entiende perfectamente bien qué es lo que dice la Biblia es uno, el Espíritu Santo, porque conoce lo profundo de Dios, porque conoce los planes de Dios y es Él quien te los va a revelar. Así que el segundo beneficio de vivir y andar por el Espíritu es que vamos a conocer los planes de Dios y a Dios mucho más profundo. Y número 3, y aquí termino, y esta yo sé que le va a gustar. Yo quiero animarte. Son beneficios, estos 3 beneficios. Número 1, por medio de vivir y andar por el Espíritu es la única forma para vencer la tentación y el pecado. Vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu me aleja de los deseos del mal, de pecado. Número 2, por medio del Espíritu y solo por el Espíritu es que yo puedo conocer los planes de Dios y conocer mejor a Dios. Y número 3, por el Espíritu alcanzaremos victorias imposibles ante enemigos invencibles. Solo por el Espíritu vamos a poder alcanzar victorias imposibles ante enemigos invencibles. Solo por el Espíritu y nada más que por el Espíritu. Es en el Espíritu en el que somos más que vencedores. Es en el Espíritu en el que somos fuertes. Es en el Espíritu que Él está con nosotros y somos mayoría con Dios. Mayor es el que está en mí. ¿Quién es el que está en mí si no su Espíritu? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Así que por el Espíritu y en el Espíritu es que yo voy a alcanzar victorias imposibles ante enemigos invencibles. Victorias imposibles para lo natural, enemigos invencibles para mis habilidades, porque no me alcanza. No tengo lo necesario para vencer. No tengo lo necesario para alcanzarlo. No tengo lo necesario para permanecer. Yo necesito vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu. Y cuando estoy en esa posición, no hay enemigo que sea imposible. No hay batalla. No hay enemigo que sea invencible y no hay batalla que sea imposible. Zacarías 4:6. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a oasis de amor. No sé cuántos perdieron la oportunidad ahí de decir amén, que el Señor los perdone, pero lo voy a volver a decir para que usted empate. ¿Verdad? Porque es un pecado no decir amén a eso. Dice: esta es la palabra de Jehová para oasis, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino por el Espíritu Santo, dice Jehová de los ejércitos. No es con ejército, no es con fuerza, sino con el Espíritu Santo, dice Jehová de los ejércitos. Saldremos de esto por el Espíritu. Vamos a caminar por el Espíritu. Vamos a andar por el Espíritu sin importar lo que pase. Dígale que está la par suya, es por el Espíritu. No es con ejército, no es con fuerza, sino con mi Espíritu.
ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es la palabra de Jehová para Oasis, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu. La pregunta es, ¿estamos viviendo por el espíritu? ¿Andamos por el espíritu? Y ahora usted ya tiene clara qué significa vivir. Vivir es tener la conciencia interna que el espíritu nos da acerca de lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Y andar es actuar conforme a esa conciencia. ¿Y cómo sé que ando? Bueno, ahí están los frutos. El fruto del espíritu, las manifestaciones de ese fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿Está claro? Mi mente vive por el espíritu, por lo que sabe, por la conciencia. Y yo, todo mi ser, actúo conforme a esa conciencia. Y es por eso que puedo alcanzar victorias imposibles ante enemigos invencibles. No podemos vencer la situación que estamos viviendo ahora con estrategias humanas. Han fracasado todas ellas. No podemos pensar que alcanzaremos victoria porque nosotros somos tan buenos en lo que hacemos, somos tan hábiles. Oiga, un corazón rechazado, no va a haber terapia humana que pueda restaurarlo. La única manera de ser restaurado es por el espíritu. Una persona que no puede perdonar probablemente no lo podrá hacer humanamente porque no siente. Si estoy tan ofendido, me afectó tanto lo que dijo, lo que hizo, la traición, no vas a poder perdonar naturalmente, vas a necesitar hacerlo por el espíritu. Una persona que ha sido traicionada, ha vivido la traición, su corazón está herido, su confianza por el suelo, no confía en nadie. La única manera de restaurar esa confianza es por el espíritu. Ese matrimonio que está por destruirse, ni que le ponga un chip bajo la piel a su esposo para andarlo monitoreando con GPS a dónde se anda metiendo. No vas a poder vencer esa situación humanamente. Ese hombre que siente que el amor de su esposa está siendo robado por otro hombre y que está perdiendo el amor de su esposa, no hay forma que la puedas obligar tú a ella a que te siga amando. Naturalmente no hay manera. Es solo por el espíritu. Y no necesitas pelear estas batallas en tus habilidades. Escucha lo que el Espíritu Santo nos está diciendo hoy. No es con fuerza, no es con ejército, es por mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Diga conmigo: por el espíritu.